Muy buenos días para todos nuestros amados hermanos, todos nuestros queridos hermanos. Un abrazo, bendición para todos en esta reunión de las 11 de la mañana. Un saludo también para todos los que ya están conectados. Mauricio, Zuluaga y Ladies, Damari Madera, la profeta, también a nuestro amado Cornelio, Rubén Suaza, a Natalia Yotagri, un saludo, a Dilma, Pastora Marisela Gutiérrez, Maribel González, nuestro amado Pastor Ronald, Lisette Zuleta, wow, Tatiana y Franz, bendiciones, gracias. Nuestra hermana Diana Hernández, bendiciones para todos mis hermanos. Mónica María Bedoya, bendiciones. Alexandra César Casa Betel, Omar Betancourt, Karina, Jessica Álvarez, Lumirian Agüelo, Lumirian, buenos días. Diana Janet, buenos días para ti. Ángela Calle, John Jairo Rodríguez, nuestro amado pastor ya regional, y los demás, Juan Diego. Bien, un saludo muy cordial para todos los que están allí entrando. Ligia Miranda, nuestra pastora, y también a todos los que siguen en esta sintonía. Nora Montoya, bendiciones. Bien, esta mañana estábamos tocando un tema muy interesante, muy importante, y es que el ministerio profético es esencial en la restauración de lo perdido, y estamos precisamente en el año profético declarado como la intimidad con Dios. Bendito sea el Señor. Ahí perdonan el consejo, perdón, todas aquellas cositas que se escuchan por ahí, pedimos excusas por eso. El año de la intimidad con Dios, año de la intimidad con Dios. Entonces, bajo en los primeros meses de enero, febrero, marzo, abril, tenemos precisamente el tiempo de restitución. Y esta mañana estábamos tratando algo que se habían perdido tres cosas muy interesantes en medio de todo esto. Se perdió la unción sacerdotal, la unción de reyes y la unción profética. Así que de esta manera entonces estuvimos hablando acerca del capítulo 1, 2 y 3 del primer libro de Samuel. Y estuvimos hablando sobre 7 puntos muy interesantes. William Escudero, Nora, y le pido a los hermanos que repliquen a sus hermanos para que puedan, entrar en esta dinámica de la segunda escuela dominical a las 11 del día del Centro Cristiano de Restauración. Comparte el link con aquellos que están allí, con los que conoces y saben que puede estar. Nuestro amado pastor Francisco Garcés, un saludo. Esta mañana estamos hablando acerca de que se habían perdido estas tres cosas y que el ministerio profético es esencial en la restauración y restitución de lo que se ha perdido.
Y ahí en el capítulo 1, 2 y 3 hablamos de 7 cosas que se habían perdido. La primera fue el discernimiento espiritual, la segunda la santidad, la tercera la palabra de Jehová, la cuarta la visión, que lo estuvimos explicando y usted puede ahí en el Centro Cristiano de Restauración ver el primer video de la mañana para que lo mire bien y complemente lo que vamos a hacer. La guía del Espíritu Santo, quinto. La sexta, la unción del Espíritu. Y por último, se perdió el sacerdocio y el llamado. Así que, mis amados hermanos, es interesante esta parte porque nosotros debemos de estar a tono en el tiempo de hoy. Se perdió. Pero quedamos que en la segunda escuela dominical o en la segunda parte íbamos a hablar de que Dios inicia un plan. Aleluya, gloria a Dios. Dios inicia un plan interesante de restaurar de nuevo a su pueblo las cosas, basado precisamente en Samuel. Y es muy interesante porque allí hay como un espejo para el tiempo de hoy. Así que recordemos de que Samuel empezó burlándose de la oración de Ana, porque perdió el discernimiento espiritual. Y lo que Dios va a utilizar en este tiempo y va a restaurar es la oración y la intercesión. Oración profética e intercesión profética. Bien, miremos que en el pasaje y en el libro, esta mujer Ana se cansó de la esterilidad. Era una mujer estéril, ¿sí? Y comenzó a clamar pidiéndole a Jehová o a Dios o al Elohim un hijo. Y empezó a orar, a ir al templo, etc. Y oraba y clamaba y pedía. Y ahí es donde vemos que Elí se burlaba de ella. Esto tipifica que esto es que el Espíritu Santo está moviendo a la iglesia y en el mundo a orar y a gemir para que se acabe la esterilidad, que la iglesia quedó estéril para este tiempo. Está estéril, no produce, mi amado, no engendra hijos, no vemos fertilidad ni productividad, no vemos lo que se llama el crecimiento para una cantidad. Entonces es muy importante porque a través de la oración y la intercesión profética, sí, Dios va a restaurar que la iglesia, su vientre, vuelva a ser un vientre que dé vida, un vientre que dé hijos para el reino de Dios. Hermano, pasó un año 2020 y ¿cuántos pudimos decir, te entregamos nuestro discipulado? Señor, el 31 de diciembre dijimos, Señor, yo te entrego lo que tú me diste en este año. Hagámonos esa pregunta, ¿a cuántos les hablaste tú? ¿Sí? Del reino de Dios, del Rey de Reyes y Señor de Señores, de Jesucristo. ¿A cuántos les hablaste tú de esto? ¿Qué produjiste? ¿Cómo replicaste el Hijo de Dios en otros? El Evangelio del Reino en otros. ¿Cuántos? Y la mayoría creo que no se hizo. La iglesia no creció, la iglesia se dividió y entró en una vana multiplicación o crecimiento. La iglesia no ha crecido. La iglesia en sí misma, algunos internamente se han dividido y, hermanos amados, al dividirse creemos que ha crecido. No, unos se han ido y han entrado en filas con otros. Y eso no se llama crecimiento. ¿Sí? Esto es una metástasis dentro de la misma iglesia.
Entonces, ¿por qué? Porque la iglesia ha perdido el clamor, la oración, la intercesión. Ya la oración y la intercesión se volvió una rutina y no se está pidiendo por lo que verdaderamente se debe de pedir. Así que, mis amados, lo primero que Dios está restaurando para levantar a su pueblo, hoy la iglesia, porque parece sin vida, sin gloria y sin presencia divina, déjeme decir, es la oración intercesora. César Blandón, Nora Montoya, Paula Andrea, así que entendamos muy bien esta parte. Y voy a hablarle también de 7 pasos o de 7 cosas que encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 1, 2 y 3, así como encontramos 7 cosas que el pueblo allí se pueden ver que se perdieron. Vamos a ver cómo en este número 7 también Dios restaura estas partes. Lo primero es que como el sacerdote Elías no pudo comprender, ¿cierto?, la oración que se hacía en el santuario, y era que Ana estaba pidiendo al Señor un hijo. Y es muy interesante porque a veces creemos que en esta parte, ¿sí?, la iglesia, como está hoy, creemos que somos los únicos, que no tenemos nada que hacer, ¿cierto? Que no tenemos que compartir, que ya se está dando todo. No, tú y yo, este es el año del pey, de la boca, hablar, de compartir. Por ejemplo, hemos visto y hemos analizado que hoy en día, mis amados hermanos, primero subíamos a 150, 180, 220 los que se conectaban en una reunión. Ahora escasamente hay unos cuantos que se conectan. ¿Y sabe por qué no compartimos aquellas cosas? Un saludo para Diego, para George, nuestro amado Jorge Vélez, un abrazo. Para Father, que está allá por los lados de la tierra caliente, cierto, Father Muñoz. Un saludo también, Caterine Vázquez y Liliana Zúñiga y nuestra amada Olga Álvarez. Bueno, para contextualizar los que van entrando, el plan restaurador del Señor, primero lo que hace es restaurar la intercesión. La iglesia debe volver a la intercesión, al clamor profético, ¿sí?, y oración profética, para volver a tener aquellos como Ana. Entonces Ana clamó y resulta que fue muy interesante. ¿Por qué? Ana representa una iglesia muy pequeña, una iglesia quietecita, mientras que este sacerdote tenía otra mujer, la cual tenía hijos. Ana, ¿por qué ora tanto? Porque aquella mujer que tenía hijos le humillaba. Y esta otra mujer, si no estoy mal, es Penina, y me corrigen. Entonces, esta mujer se burlaba de la estéril, ¿ya? Esta mujer, Penina, que es las iglesias grandes, etcétera, todas aquellas pomposas, ¿ya? Resulta de que se burlaba de la pequeña, de aquellas que tienen 40, 50, 70 miembros, 100, 150 miembros. Se burlaba. Y Ana empieza a orar y a clamar al Señor, pidiéndole un hijo. Un hijo. Y Dios le responde la oración. Póngale cuidado a esto. Dios le responde la oración a Ana. Dice, por este tiempo vas a tener tu hijo.
Mientras que el pastor Elí se burlaba, Ana recibía respuestas de Dios. No importa quién se burle de tu comunión con Dios ni tu intimidad con Dios. Año de la intimidad, orar, clamar, meternos en la presencia del Señor. Allí, buscándolo, dialogando con Él. Recuerda que este es el año de la intimidad con Dios y que también es el tiempo de restauración y Dios va a restaurar muchas cosas. ¿Ya? Por ahí mandan audios viejos, audios tremendos para generar un gran temor en las personas, porque el propósito es que esos audios y esas cosas produzcan miedo, ¿cierto? Miedo en las personas para que acudan a ponerse la famosa vacuna, y al ponerse la vacuna va a haber problemas. Pidámosle al Señor fortaleza, dirección y todas estas cosas. Tenemos previsto una charla para que se conecte la mayoría de los hermanos, demostrarles a través de qué y cómo, a través de muchas cosas tan naturales y también de la medicina química que se puede complementar, pero lo natural, cómo prevenirnos, cómo aumentar nuestras defensas y mantenernos bien sin necesidad de esto. Y prepararnos, recordándoles, amados, a todos ustedes, por favor, hagan su despensa, ¿cierto? Su despensa. Vayan guardando cositas porque este sistema va a apretar fuerte al ser humano y vamos a necesitar eso. El Hijo de Dios es inteligente y sabio. Gloria a Dios. Entonces, Dios está restaurando las cosas por medio de la oración. Dios en la intimidad te va a decir qué tienes que hacer, cómo vas a hacer, cómo vas a orar, de qué manera vas a orar. ¿Ok? Entonces, lo primero que Dios restaura cuando Elí se burla a esta mujer y Dios le responde a esta mujer con un hijo, se burla de la oración. No importa quién se burle de tu intimidad, no importa quién esté, aún mismo los mismos ministros pueden decirte fanático, tonto, etc. No. Sigue orando, sigue, porque viene la respuesta. Y resulta que Ana tiene un hijo, pero esa mujer que era estéril, y que tuvo un hijo, ese hijo lo consagró al Señor. Lo consagró al Señor, ¿ok? Lo dio al Señor. O sea que dio las primicias, dio todo lo que tenía, su hijo, dio todas esas primicias a Dios y lo llevó al templo. Después de quitarle la amamantada, lo llevó al templo, allí, a aquel lugar, ¿sí? Ya. Y después de que lo llevó al templo, mi amado hermano, después de que lo llevó al templo, allí quedó y Dios hizo un proceso con este jovencito. Pero esa iglesia que era estéril, esa iglesia que supuestamente, ¿ok?, no tenía nada y la otra se burlaba, resulta que esa iglesia ocurre que pasa lo siguiente, que tiene 5 hijos más. 5 hijos más. Y se pasa a la otra. Entonces, este vientre de estéril y que consagra sus primicias, Dios le da 5 hijos más. ¿A quién? Se los da, ¿cierto?, a la que era estéril. ¿Por qué? Por la oración, por la intercesión, y vino a ser una iglesia que es una iglesia de primicias, de consagrar siempre al Señor todas las cosas. ¿Ok? Así que en este tiempo Dios está levantando ese tipo de iglesias para que lo sepamos. Miren, lo segundo es que
Dios restaura un nuevo sacerdocio. Y ese nuevo sacerdocio nace del clamor, ¿cierto? Dios escucha la humilde mujer, ¿ya? Y le contesta, como le dije, dándole un niño, el cual le pone el nombre de Samuel. Le pone el nombre de Samuel. Y el cual será el sacerdocio de un nuevo comienzo. Y este sacerdocio del nuevo comienzo crece junto a Elí y sus hijos, ¿ya? O sea, que en medio de lo que está sucediendo, en lo que está pasando ahora, mis amados hermanos, se está levantando juntamente con un sacerdocio caduco, ¿sí? Que no tiene absolutamente ni visión, ni unción, ni poder, ni autoridad. Se está levantando en medio de esto un nuevo sacerdocio, mis amados. Interesante esto, que se está levantando esta parte. Ahí estaba creciendo este muchacho Samuel, ¿ya? Y este muchacho Samuel que crecía junto a Elí, los hijos, pero que al madurar toma el sacerdocio de Israel. ¿Y usted sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque, escúcheme bien, recuerdan que por todas estas fallas y estas fallas, perdió el sacerdocio Elí. Lo perdió. Tremendo. Así que en medio de la corrupción, en medio de todas estas cosas, Dios tiene un reemplazo para aquellos sacerdocios que ya no van a volver a ejercer porque lo perdieron. Muy pronto, y jóvenes. Así que si tú has crecido al lado de un pastor que ha perdido la noción, la visión y todas esas cosas, no te preocupes porque Dios te está preparando es a ti, para algo maravilloso, ¿cierto? Hoy Dios está levantando en su pueblo un nuevo tipo de ministerio. Dios está levantando en su pueblo un tipo nuevo y que tomará la rienda del gobierno de la iglesia para llevarla por el poder, ¿cierto? Y por el camino de la santidad y la autoridad como tal. Alabado sea el Rey. Miren lo que está sucediendo, lo que está pasando. Dios está haciendo eso. Y esto se está entretejiendo allí. Y casi no lo estamos viendo. Por eso no te preocupes, hermano Samuel. No te preocupes, Samuel, cuando tú estés en medio de una corrupción espiritual que no respeta ni lo de Dios, ni respeta las cosas. Dice que Samuel iba creciendo, mientras que los hijos de Elí iban en desgracia, iban allí cometiendo pecado y pecado. Y Samuel precisamente estaba ahí apagando las lámparas del templo, viendo en el templo y creciendo en gracia del Señor, ¿ya? Al punto de que este Samuel, ¿cierto?, empieza a ser como el sacerdote, no lo educó, no transmitió lo que debía de transmitir. Escuche, mi amado hermano, entonces Dios, escúcheme bien, Dios empieza a educarlo y empieza a hacer algo en la vida de Samuel. Y una noche, si usted lee el libro de Samuel, una noche Dios llama a Samuel. Y Samuel corre para donde, ¿quién? Donde Elí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Samuel había sido empezado a ser educado con la voz del hombre y no con la voz de Dios. Con la voz del hombre y no con la voz de Dios.
Y vuelve el Señor y lo llama, y vuelve y corre para donde Elí. Y vuelve el Señor y lo llama, y corre para donde Elí. Hasta que Elí, por cuántas veces, entendió y le dijo, le soltó lo que le había soltado desde un principio, diciéndole, sí, mira, cuando vuelvas a escuchar esa voz, dile, heme aquí, porque es el Dios que te está llamando. Mis amados, es triste hoy que cuando a veces Dios llama a unos hermanos, corren tras la voz del hombre, siguen al hombre, corren detrás del hombre, porque ¿sabe qué? Ese sacerdote solamente le enseñó a andar bajo la voz humana. Es que mis ovejas oyen mi voz. Correcto, sí. Pero yo como ministro, yo como pastor, nosotros como pastores debemos de enseñarle a conocer cuál es la voz de Dios. No mi voz, porque yo soy un instrumento, ¿cierto? Entonces, mis amados, es muy interesante que nosotros empecemos a impartir esta parte en el pueblo. Una de las preguntas que siempre me hacen a mí es, pastor, ¿cómo hago yo para oír la voz de Dios? Pero ¿cómo así? ¿Sabe por qué? ¿Por qué hay que enseñar a oír la voz de Dios? Porque eso viene desde el Edén. Porque lo que ocurrió en el Edén fue que se oyeron voces. Y en el Edén habían 3 tipos de voces. Primeramente, la voz de Dios. Segundo, la voz de Adán. Y tercero, la voz de la serpiente. ¿Ya? Entonces, cuando habla de Adán y Eva. Y mire lo que pasa. Que en el Edén, la serpiente le habla y distorsiona los decibeles del sonido del oído del hombre, ¿ya? Del oído del hombre, y por lo tanto el hombre ya escuchó otra voz. Y si usted analiza y sigue leyendo Génesis, Dios le dice a Adán, por cuanto oíste la voz de tu mujer. ¿Qué fue lo que oyó? La voz. No fue que comió, sino que oyó ¿qué? La voz. El oído. Entonces hoy en día se escucha mucho la voz del hombre y no se enseña a oír la voz de Dios. Por eso tenemos que tener esa intimidad en el catar de Dios, porque mire lo que vamos a hacer, lo que va a suceder en este tiempo, alabado sea el nombre del Señor. Tú no vas a necesitar de un noticiero, tú no vas a necesitar de un YouTube, tú no vas a necesitar de nada ni a nadie. Si tú y yo no aprendemos a andar en esto, póngale cuidado. El Espíritu Santo dice en San Juan 14, 16, si no estoy mal, dice que el capítulo 16 de Juan dice que Él nos hará saber las cosas que han de suceder. Él nos va a traer las noticias y nos va a hablar a cada uno qué es lo que viene. No un periodista, no aquello, no lo demás. Bien, es el Espíritu Santo os hará saber todo lo que habrá de venir. Y lo que Él oyere allá arriba, el consejo de la sala de redacción del cielo, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿sí? Lo que se determine allá, Él vendrá y nos lo hará saber. Así que, mis amados, está bien los noticieros, pero el hombre puede confundir. Por eso cuando uno aleja su oído de lo de Dios, ¿sí? En lo que aleja su oído de lo de Dios, tiene problemas, y problemas demasiadamente serios. Por eso en Apocalipsis habla muy claro las 7 iglesias.
el que oye, el que oye, el que oyere, el que oyere. 7 veces repite el que oyere. Y en el Antiguo Testamento dice, si oyeres mi voz y si tratares de poner por obra, el oír, el oír. Entonces dice que Satanás dice que muchos tendrán comezón de oír y correrán tras las fábulas, tras las ideologías, tras todo aquello. Perdón, ¿usted no cree que estos personajes que están allí, que llamamos la élite, que están manejando el mundo como les parece, que se creen dueños de todo y que creen que no hay Dios, cuál será la sorpresa cuando se manifieste la gloria de Dios y ellos vean realmente que sí hay un Dios, pero que también hay hijos? Y nosotros mientras tanto tenemos que ser la piedra en el zapato para ello. Entonces, cuando Dios llama a Dios llama a Samuel, Samuel estaba acostumbrado a oír la voz de ¿quién? Ya. Cuando un pastor sale, cuando un líder sale, muchos se van tras él, porque esas personas fueron educadas con la voz del hombre, no con la voz de Dios. Porque si Dios lo plantó a usted en la iglesia y el hermano sale, ¿usted por qué tiene que salir detrás de él? Si usted está plantado allá, Dios simplemente sacó una persona. Si usted realmente escucha la voz de Dios, no debe salir tras de nadie. Ore, bendiga y listo. Entonces, Dios llama ¿a quién? Ay, aleluya, gloria. Dios llama y por fin Elí le enseña, y tremendo, cuando Elí vuelve a sentir la voz de Dios, que ahora sí, ¿cierto? Ahora sí. Entonces Dios le muestra tremendas cosas, le dice tremendas cosas. Entonces, segundo punto, primer punto, la oración intercesora hará que el vientre nos haga fructíferos. Segundo punto, viene un nuevo ministerio y sacerdocio, se restaura el sacerdocio. En tercer lugar, mi amado hermano, Dios restaura a través de este nuevo ministerio la santidad. Restaura la santidad. ¿Sí? La palabra de Dios nos enseña que Samuel desde niño ministraba al Señor vestido con un efod de lino, o sea, vestiduras que hablan de pureza. Él siempre estaba vestido de esa manera. Ese vestido que habla de rectitud, pureza de corazón. Y esto hace que Dios, ¿cierto?, se interese en devolver la palabra a su pueblo. Mientras que éste andaba vestido de mundanalidad, no se había quitado el viejo vestido, ni se había despojado, no había querido quitar, este que venía, escúcheme bien, de una oración intercesora. Por eso usted tiene que orar por su pastor. Por eso que usted tiene que ministrar a su pastor. Decirle, Señor, ponle palabra en la boca, quema la palabra humana. Espíritu Santo, te oigo a través de este vaso. Quema toda carnalidad, quema todo aquello que no es tuyo, bendito Dios, y que yo reciba la palabra que regenere, cambie y transforme. Permiso, mis amados. Entonces, interesante esta parte, que Dios restaura. Ya van 3 puntos, porque se había perdido, ¿qué? La santidad, ¿cierto? Se había perdido la santidad allí, en el sacerdocio, se había perdido la santidad en el pueblo, ya se pecaba con tranquilidad, todo tranquilo, todo normal. Entonces, wow, tremenda parte esta que tenemos aquí y que nos habla el Señor. Vamos para el cuarto punto. Dios restaura la palabra, ¿cierto?, en la vida de Samuel, ¿sí? Y aunque la escritura apunta que
Varias veces Dios llamó a Samuel y él no entendió quién le hablaba, y aunque no había, ¿por qué? Porque no había revelación de la palabra. No había revelación, porque la visión escaseaba, ¿cierto? Entonces, interesante esto. En un momento determinado, Samuel oyó y recibió la palabra. ¡Wow! Recibió la palabra como tal. Y al creer, dice que ninguna de las palabras cayó a tierra. Póngale cuidado. Y dice que desde Berseba, desde Dan hasta Berseba, Samuel fue fiel profeta, ¿sí?, o vocero del Señor. No dejó caer ninguna de las palabras que recibió. ¿Y qué recibió? Interesante que Dios te despierte o te muestre que aquel que tú siempre has seguido y lo has tenido como el ítem de tu vida, como aquella persona que uno sigue en cuanto a las cosas de Dios, Dios le revela a Samuel que este hombre iba a morir, iba a dejar, iba a morir, y que sus hijos iban a morir. ¿Por qué? Por el pecado. Porque ellos no se querían arrepentir. Ellos no querían entrar en esa fase. Se burlaban de la túnica, de cómo vestía Samuel. Se burlaban porque Samuel vivía en el templo, ministrando en el templo. Por eso, amado hermano, no te vayas a alterar porque tú vivas en el templo, o sea, en la intimidad de Dios, en el catar de Dios. Porque muchos te van a burlar, porque tú vas a decir, hermano, o a los del pueblo, hasta aquí estoy con ustedes, voy a salir. Ay, ¿para dónde va? Dios me ha llamado a que ore y a que clame. Ah, hermano, no, que es que, tranquilo, vaya, te van a tratar de mal. ¿Para dónde vas? Voy para la congregación que el pastor abrió en estos tiempos de gracia, abrió una oración de 6 a 7 de la mañana y no me la voy a... Ah, no, hermano, no te importa, déjelos, que de pronto ellos, cierto, no les interesa eso, pero Dios te está utilizando a ti para que venga la restauración de la palabra. Y bien, y en medio de esa restauración de la palabra, Dios va a mostrar grandes cosas. ¿Qué sentirías tú que Dios te mostrara el gran problema de aquella persona? Escúchame bien, de aquella persona que tú crees, que tú sigues, que tal cosa, que es que no es. Donde vaya este pastor voy yo, donde se mueva me voy yo, no importa que sea, allá voy. ¿Qué tal que Dios te revele su problema? ¿Lo sigues? ¿Lo seguirás? Por eso decía ahora, hermano, Dios te plantó en un lugar, y si alguien sale de ahí, sea una persona, un hermano, un diácono, etcétera, etcétera, un pastor, salió él, no deben de salir más nadie más. Pero ocurre que hoy en día, por eso es que se ocasionan las divisiones, por eso es que se ocasionan todas aquellas cosas, porque sale con un grupo, y entonces el grupo le dice, no, pero usted cómo va a dejar de ser, qué tal cosa, nosotros lo seguimos, y supuestamente sale, entonces consigue, y no, la iglesia no se multiplicó, la iglesia no creció, ni se multiplicó, la iglesia se inflamó, ¿ya? Porque muchos van a estar siguiendo de esta manera a la persona como tal, o al ser como tal. Al que debemos de seguir es a Jesucristo como tal. Entonces, ¿qué tal si te muestra esto? Y recuerden de que si usted sigue leyendo allí,
como Elí sabía, porque hay hombres de Dios que saben, pero se han relajado y no quieren seguir. Como Elí sabía, le llamó a Samuel y dijo: venga, cuénteme qué fue lo que Dios le dijo. Entonces Samuel estaba un poquito renuente y él le dice: no, me hace el favor y me cuenta qué fue lo que Dios le dijo. Pues Samuel, sujeto a la autoridad, le habló y le dijo que Dios lo iba a cortar por su desobediencia y su pecado. ¿Cuál fue la respuesta de Elí? Que Dios haga como bien le parece. En vez de arrepentirse, toma una actitud arrogante. Dios hágalo como bien le parece. O sea, contestó de una manera bien. O sea, Dios hace las cosas como bien le parece. Por eso, según el beneplácito de su voluntad, hizo muchas cosas. Pero en ese momento no era la respuesta adecuada. En ese momento la respuesta era un arrepentimiento profundo. Porque Dios, mire cómo Dios da oportunidad a las personas para que entren en un arrepentimiento. Y ustedes recuerdan entonces, mi amado hermano, de que al no escuchar lo que el profeta Samuel, que Dios lo estaba preparando, que se levantó en medio de un pueblo corrupto, malo, sin obediencia, que hoy en día Dios está levantando profetas en medio de una congregación corrupta, perversa, lo está levantando, ¿cierto? Ahí los tiene. Y este profeta no dejó caer ni esta persona ni una palabra al suelo. Quiere decir que el dejar no caer la palabra era que la vivía, no solamente la tenía aquí, sino que la pasó aquí al corazón, y del corazón salió a las obras, se veía, y por eso fue reconocido desde Dan hasta Berseba. Que a usted lo conozcan desde la Aburrá sur hasta el Aburrá norte, que a usted lo conozcan desde Medellín hasta La Guajira, que lo conozcan desde Colombia hasta Chile, desde Colombia hasta Canadá, porque es fiel profeta del Señor. Dios está restaurando, y que esa fama sea la fama verdadera, no por iglesias megas, no por shows megas, sino porque es fiel. Eso me llama mucho la atención, la palabra fiel, fue fiel. Entonces, llevamos 4 cositas muy interesantes aquí que Dios está restaurando. Número 1, la intercesión. Número 2, el nuevo sacerdocio. Número 3, está restaurando el nuevo ministerio, la santidad, por medio del profeta, porque el profeta trajo la santidad de nuevo a la casa. Y número 4, Dios restaura la palabra de vida por medio de Samuel. Qué importante esto. Y como Samuel no hizo caso, ¿cierto? No hizo caso. Si no estoy mal, una de sus nueras, etcétera, estaba embarazada, o una de sus hijas, usted ya lo estudiará mejor, ahí se la dejo. Sus hijos salieron a la batalla y estaban acostumbrados sus hijos a lo siguiente, que cada vez que salían a la batalla y estaban perdiendo la batalla, venían por el arca, que era la presencia del Señor. Y cuando llegaba, escúcheme, cuando llegaba el arca a la batalla, ganaban la batalla. Entonces se acostumbraron a eso, a pecar y a sacar el arca y pelear con el arca y todas esas cosas. Y hay una cosa que en el reino de Dios no funciona: el pecado con la presencia de Dios. El arca era la presencia de Dios, la gloria de Dios. Y en esta vez que la sacaron, pues resulta que ocurrió lo que no debía de ocurrir, y que me llama a mí mucho la atención, que fue que el arca se la llevaron los filisteos. Los hijos de Elí murieron. Cuando vinieron a darle la noticia a Elí,
Elí, que estaba en la silla, se fue de para atrás, se desnucó, y la mujer que estaba encinta, que estaba en embarazo, ¿sí?, abortó un hijo que se llamaba Icabod, y la palabra Icabod significa sin gloria. Ocurrieron varias cosas. Número 1, el arca la tomó los filisteos. Número 2, murieron los hijos de Elí. Número 3, murió Elí. Y número 4, la criatura nació, pero abortó esta mujer y dice que se llamaba Icabod y quedó sin gloria, que significa sin gloria. ¿Cuántos Icabod hay hoy? ¿Cuántos ministerios Icabod hay hoy? ¿Cuántas congregaciones Icabod hay hoy? Porque no quisieron escuchar la palabra. Y Dios desde el año pasado nos viene hablando desde septiembre o desde agosto o todo el año: arrepentimiento. Pero nada, hermano, nada. Entonces, Dios vuelve y da oportunidad. Levanta a este sacerdote en medio de todas estas cosas, situaciones, iglesias que cauchoderas, ¿cierto? Iglesias meseras que vienen cada mes, ¿ya? Hermanos que se relajaron y se quedaron, que ya no quieren volver a congregarse en los tiempos de uno poder congregarse, sino que dicen: por fin, me siento libre. ¿Ok? Entonces, mire, volvemos a recapitular. Dios restaura la intercesión profética, Dios restaura el nuevo ministerio, Dios restaura la santidad y Dios restaura la palabra de vida. No hay que dejar caer la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Número 5. Dios restaura el discernimiento y la visión en Israel. Y al venir la experiencia con Dios y su palabra, Samuel aprende a conocer lo que viene del Señor. Por eso, estos son tiempos de revelación. Estos son tiempos de discernimiento. Usted tiene que saber, cuando le pone una señal al Señor, si esa señal es realmente. Cuando yo le pongo señales al Señor, muchas veces el adversario me engaña. Ejemplo: Señor, te voy a poner esta señal. Tengo un viaje para Guatemala, ¿ya? Y si de pronto alguien viene y me regala un libro, un ejemplo, me regala un libro, es señal de que me voy para Guatemala. Entonces, como no estamos en el Qatar de Dios, el adversario escucha y le mandan un libro y usted cree que sí, y sale y se va para Guatemala, y allí queda como grave. Por no decir más, hay que saber discernir las señales del Señor. Entonces, aquí empezó Samuel a conocer por revelación. Y Dios está revelando sus planes, sus propósitos y todas estas cosas. Así será en este tiempo. Pero además recibe visión fresca para el sacerdocio. Ya no nos estamos moviendo en un sacerdocio ni levítico, ni elítico de Elí, sino que nos estamos moviendo en el sacerdocio de Melquisedec, un nuevo sacerdocio, ¿sí? Y lo mismo va a ocurrir con el cuerpo del Señor, un nuevo cuerpo, un nuevo hijo, una nueva primicia, así como Ana, porque la oración intercesora de Ana hizo que naciera un hijo para la gloria de Dios. Vamos llegando al final, se nos está yendo el tiempo. Y número 5, como dice, restauración
de la visión. Número 6. Dios hace que su pueblo entre en madurez, ¿cierto? Entonces, en la figura de Samuel, el Señor madura a su pueblo. Hoy se acaba, Dios está terminando con aquellas cositas que es que me sentí, que es que me dolí, que es que yo, etcétera. No, estamos entrando en una madurez. Dios ha llevado una madurez, ¿cierto? Lo hace crecer y desarrollarse. Ya la iglesia no está niña. Dice la Escritura que Samuel crecía, ¿ya? Hoy los ministros nuevos que Dios está levantando están aprendiendo a discernir y están santificando y recibiendo madurez en la tarea encomendada, y así su pueblo. Está sucediendo eso. Ya el pueblo está entrando en una madurez. Ya no, yo ya no corro así a la ligera, yo ya soy maduro. ¿Ves? Yo le explicaba a un hermano y le decía, hermano, cuando usted siembra un palo de guayabo, el guayabito empieza a crecer, nacen las primeras hojitas. A esas hojitas vienen las hormigas y se le comen las hojitas, pero él sigue creciendo. Cuando está más grandecito, cuando lleva una estatura más o menos, vienen, la pisan, la patean, y el palo de guayabo sigue ahí, pero el palo sigue creciendo. Y llega un momento en que el palo crece y resulta que las personas se montan, sacuden el palo, y el palo empieza a dar, cierto, guayabas, y ya no se le montan, si se le montan con maña, porque el palo da un fruto agradable para comer. Pero yo pregunto, durante todo ese proceso, ¿el palo de guayaba se mudó de donde lo sembraron? No, ahí permaneció, pasó todas las pruebas de la hormiga, que lo patearan, que lo sacudieran, porque dice, toda planta que mi padre no plantó será desarraigada. ¿Y sabe quiénes son los que muchas veces salen y se van de la congregación? Lo que mi padre no plantó y es desarraigado. Dios lo quita, Dios lo saca. Y a veces son personas muy queridas, muy amadas, pero Dios las sacó porque no era plantado ahí. No pertenecía a ese lugar, no pertenecía al huerto del Señor, como lo dice Isaías, y serán como huerto. ¿Ya? No pertenecían a eso. Entonces el pueblo entra en una madurez, lo mismo que los ministros, y al crecer en madurez se vuelve un cuerpo sólido, un cuerpo que resiste, un cuerpo que sabe establecerse. ¿Cuántos pueden decir ahí, los que puedan estar anotados? A Omar, a Jorge, a William, y a Isabel Cristina, y a Nora, y todas esas cosas, los que están allá. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Y vamos para el último punto, mis amados hermanos. Vamos a ir para el último punto de los 7. ¿Ya? Dios restaura por medio de Samuel, ¿sí?, la unción y el poder. Me llama mucho la atención. La unción y el poder. Samuel es movido por Dios a llevar el cuerno de aceite a ungir reyes, símbolo de poder y autoridad del cielo que volvía a Israel. Aleluya, gloria a Dios por los que están ahí diciendo amén, amén, amén. ¿Cuántos queremos que realmente vuelva la unción para ungir reyes? Para ungir de nuevo reyes como lo hacía Samuel y cargar el cuerno de la unción. Que vuelva la unción y el poder y la autoridad. Que volvamos a levantar unos reyes y a ungir unos reyes con propósitos eternos que glorifiquen el nombre de Dios. Porque los que Dios permitió que estuvieran no supieron aprovecharlo, no supieron entenderlo, no supieron administrarlo. Coge eso, hermano, tú que estás allí, alabado sea el nombre del Señor. ¿Ya? Así será en el día de hoy.
Todo esto provocó una nueva generación dirigida por Samuel, tipificada también en David. Batallará por devolver el arca de Dios a Israel. David volvió y trajo el arca al pueblo de Dios, o sea, la presencia. Porque es que podemos decir que hoy Dios está con su pueblo, pero eso no basta, Dios debe estar en su pueblo. Dios puede estar contigo, pero otra cosa es que esté dentro de ti. Y la necesidad de hoy en el cuerpo de Cristo es que Dios esté en el cuerpo, no con el cuerpo. Entonces eso solamente ocurre cuando viene, escúcheme bien, cuando viene que el arca vuelve al pueblo de Dios. David fue un hombre que luchó por traer el arca, porque cuando en el tiempo de Samuel el arca quedó perdida por allí, el arca estuvo 20 años por allá metida en otras partes, ¿cierto? Entonces trajo el arca, trayendo por medio del pueblo la presencia del Dios viviente y con ello el gozo, la alegría, ¿cierto?, de los perdidos. Fue necesario un nuevo ministerio profético, mis amados hermanos. Ese ministerio fue el de Samuel y David para lograrlo. Y este ministerio, tan olvidado en la iglesia, volverá a hacerse sentir para que así la restauración vuelva al pueblo de Dios y sobre todo que vuelva la presencia del Altísimo en plenitud a la congregación de los santos. Mis amados, es tiempo de que tomemos esta palabra y la acerquemos hacia nosotros, a nuestro corazón y a nuestro espíritu. Que esta palabra trascienda. Y vuelvo a repetir lo que esta mañana. Que esta información llegue a mí, que la recibo para que me forme. Y al formarme, me transforme conforme al propósito eterno de Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Empiezo a ver Edwin, Natalia, cierto, Omar, Amaris, William, Olga, sí, Ruby, Karina, Ligia, todos aquellos. Démosle gracias a Dios por este momento. Juliet Vázquez, Licey, Luz Marina, ¿ya? Todas estas cosas, todos estos hermanos, sí, démosle gracias a Dios por esta impartición de la palabra, sí. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Mire, hermano, es necesario para el día de hoy devolverle a la iglesia su verdadera identidad, sí. Y esto lo trae el ministerio apostólico y profético en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre Santo, yo te doy toda la honra, toda la gloria, la alabanza en esta hora. Tu palabra fluya en mi vida, para que en mí haya ríos de agua viva al interior. Yo quiero, Señor, te pido, Señor, me abro, Señor, para que en mí esté la intercesión profética, vuelva tu presencia, Señor, no que tu presencia esté afuera, tu presencia esté con nosotros y no que tu presencia esté en mí, que pueda andar en la santidad, que yo pueda, Señor, cada día, Señor, no dejar caer ninguna de las palabras, Señor, que yo vuelva a tener la visión como tal, que yo pueda andar en madurez y que pueda tener la unción, la autoridad y el poder.
como tú lo quieres. Gracias. Gracias, gracias Dios. Y yo te doy gracias como ministro por usarme, porque yo también quiero eso y lo anhelo. Por usarme para ser el vaso transmisor de este mensaje. Alabado sea el nombre de Dios. Glorifícate en todos estos que están allí, bendito Dios. En todos estos que hoy, esta mañana, han sacado un momento para compartir, para recibir una impartición. Gracias por el hermano, por el pastor Ronald, que ha estado allí pendiente para que todo salga bien, por su familia, por la familia ministerial, por la familia de los pastores en restauración, en la estrella, Señor Dios de la gloria, Padre, en Sabana Torres, bendito Dios, en Montelíbano, Córdoba, Señor, en Santa Marta, en el Cesar Copey, Señor, en los diferentes lugares donde nuestro ministerio está. Pero además de eso, oramos por todos aquellos ministros para que la luz, Señor, vuelva y abra los ojos, para que la iglesia en Colombia sea una iglesia entendida. Que Ana, esa mujer, esa iglesia intercesora, vuelva a la iglesia. Vuelva a la iglesia. Padre, gracias. Gracias, muchas gracias. Tú eres maravilloso. Mis amados hermanos, sé que hay muchas cosas por las cuales para compartir e impartir, pero tú, a través de estos 3 capítulos del primer libro de Samuel, Dios nos puede mostrar y nos muestra cosas maravillosas. Agradezco al Señor primeramente por permitirme un día más de vida y poder estar aquí con ustedes. Así que a Luz Miriam, a Casa Betel, a Gloria Rodríguez, a John Jairo Rodríguez, Ángela Calle, aleluya, gloria a Dios, a Profeta Damaris, a William, Centro Cristiano de Restauración, a Gloria Rodríguez, a Jonathan, a Lisette Zuleta, Lisette, Nora Montoya, a todos estos y a todos, creo que a los que se anotaron, que espero que hayan sido más de 50, que se hayan estado allí, que el Señor en esta semana les lleve de gloria en gloria, de victoria en victoria y de poder en poder. Que los lleve, oh Dios, de su poderosa y preciosa mano, para que fluyan en el poder de Dios y la palabra de Dios corra y sea glorificada. Mis amados, gracia y paz, vive tu alma.